Todo el mundo puede comprar inmuebles para alquilar, eso a priori es algo sencillo. Pero algo muy diferente es comprar inmuebles para alquilar que sean rentables. Aquí la cosa ya se complica. En mi caso, por ejemplo, me he tenido que enfrentar a diferentes enemigos para acabar invirtiendo en inmuebles rentables. Y en este vídeo quiero contarte cuáles son estos 5 enemigos a los que me he tenido que enfrentar y a los que posiblemente también tengas que enfrentarte tú para ayudarte a invertir en inmuebles para alquiler con muy buenas rentabilidades. Por cierto, el número 4 te sorprenderá. ¿Quieres conocerlos para que no entorpezcan tu camino de inversión? ¡Pues empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com. Si lo que escuchas en este vídeo te gusta, por favor dame un like y suscríbete al canal, que me ayudas un montón. Un momento, antes de seguir quiero aclararte que hay diferentes modelos de inversión inmobiliaria: comprar, reformar y vender, alquiler vacacional, el rent to rent, alquiler por habitaciones. Y por cierto, en un vídeo anterior que te dejo por aquí te contaba cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos modelos. En mi caso me he centrado en comprar viviendas para alquilar, porque para mí es uno de los modelos más estables y pasivos, y perfecto para iniciarse, aunque no descarto diversificar en futuras inversiones. Bueno, pues estos 5 enemigos de los que te voy a hablar están basados en la compra para alquilar. Y dicho esto, vamos con el número 1. Y vamos con el enemigo número 1, el patrimonio. Carlos Galán tiene una frase que me gusta mucho, y es que el patrimonio es ego y el cash flow libertad. Quédate con esta frase que más tarde volvemos sobre ella. Te voy a hablar de este enemigo con un ejemplo. Tengo un conocido que tiene un piso de 250.000 euros y lo alquila por 900 euros. Para calcular la rentabilidad bruta de este activo, tenemos que dividir los ingresos anuales por el valor de este activo. En este caso, si hacemos 900 euros por 12 y lo dividimos por los 250.000 euros, nos da una rentabilidad bruta del 4,3%. Y esto es la rentabilidad bruta. No quieras saber la neta, porque en la neta tenemos que restar de este beneficio los gastos de impuestos, el IBI, cualquier derrama que haya, etc. Si entiendes un poco sobre inversión, estarás de acuerdo conmigo en que estos números no son para tirar cohetes. Y lo preocupante es que la media del mercado en inversión inmobiliaria está en torno a un 5%. En mi caso, por ejemplo, suelo buscar inversiones cuya rentabilidad bruta esté entre el 8 y el 10%. Pero entonces, ¿por qué hay gente que sigue invirtiendo en este tipo de activos a pesar de que no son tan rentables? Bueno, por un lado está claro que hay gente que prefiere preservar más su patrimonio con activos de más calidad, como por ejemplo este inmueble. Pero luego hay otro tipo de gente que le gusta comprar este tipo de activos para presumir delante de su entorno y de sus amigos, para decir que se han comprado un piso muy bonito en una zona céntrica. Sin embargo, no está tan guay decir que te has comprado un piso en una zona humilde, que no tiene ascensor y que es un piso de 70 metros cuadrados. Y volviendo a la frase que te decía antes de que el patrimonio es ego y el cash flow es libertad, como decía Carlos, podemos concluir que si alguien compra un piso en una zona buena, le estará ayudando a construir patrimonio, pero no le estará ayudando a generar unas rentas que, por ejemplo, le acerquen más hacia esa libertad financiera. Que ojo, no tiene por qué ser su objetivo, y en cada fase de la vida cada uno tiene unas prioridades. Pero en cambio, alguien que apuesta por inmuebles menos vistosos y hace bien las cosas, es más probable que genere unas rentas pasivas que poco a poco le vaya acercando hacia esa libertad financiera de la que ya hemos hablado en otro vídeo que te dejo por aquí y en el cual hablo sobre cierta polémica que hay últimamente a este respecto. Y pasamos al enemigo número 2, y este está muy relacionado con el punto anterior, es prácticamente una extensión, y es que el enemigo número 2 puede ser tú mismo, porque de forma inconsciente siempre tendemos a buscar pisos para invertir en los cuales nosotros viviríamos, y esto es un error muy grande, porque normalmente este tipo de pisos son los menos rentables, como veíamos en el caso del piso de los 250.000 euros. Al final hay que grabarse a fuego una frase, y es que si queremos comprar pisos rentables para alquilar, no van a ser normalmente pisos de los que presumir en nuestro entorno. Esto es algo que choca, pero créeme que esto es así. Vas a tener que luchar mucho contra tus prejuicios para hacer una buena inversión. Y tienes que pensar que no todos tenemos los mismos gustos, y quizá algo que para ti no es nada atractivo para vivir, hay otra persona que le encanta y le parece un hogar fantástico. Pero ojo, esto no quiere decir que estés comprando un piso en un barrio problemático y hecho polvo, ni mucho menos. Que ojo, habrá gente que lo haga. Esto está más bien enfocado a buscar pisos en una zona en la que tal vez tú no vivirías, pero que es una zona segura y de gente trabajadora. ¿Y por qué ocurre que estos pisos que son más baratos al final son más rentables que los más caros? Pues este es un concepto que descubrí en el libro de Carlos Galán de Libertad Inmobiliaria y me parece muy revelador. Te cuento, si miras la gráfica que estará apareciendo ahora mismo por pantalla, no sé muy bien si por aquí o por aquí, ves que por ejemplo en un piso cuyo coste es de 100.000 euros, el alquiler no es el doble respecto al de 50.000 euros. Entonces, si buscamos comprar pisos para alquilar, los más rentables normalmente suelen estar por debajo de 100.000 euros. En mi experiencia, entre 40 y
80.000 euros, pero obviamente depende de la comunidad autónoma en la que vivas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué los pisos más caros al final son menos rentables y se puede pedir menos alquiler de forma proporcional? Pues la verdad es que no lo sé. Te cuento un poco cuál es mi teoría por si te interesa. Mi teoría es que al final, cuando tú compras un piso, puedes comprarlo financiando. Es decir, tú pones parte del dinero y el banco te deja el resto, con lo cual puedes optar a inmuebles, entre comillas, más caros de los que te podrías permitir. En cambio, el alquiler no está financiado por nada, tienes que pagarlo directamente con tus ingresos. Por tanto, al no tener ayuda externa de alguien que te financie, la cantidad de alquiler que se puede pagar siempre es menor de forma proporcional a la que alguien puede comprar ese bien. Como te digo, no sé si será esto cierto, pero es un poco mi teoría. Y vamos con el enemigo número 3, el ascensor, o mejor dicho, la ausencia de este. Este es otro de los enemigos que me ha costado derribar, y a mi pareja ni te cuento. Jamás de los jamases hubiéramos pensado que compraríamos inmuebles sin ascensor. Mucha gente piensa que el motivo de comprar pisos sin ascensor es que la compra de estos pisos es más económica y por tanto eso hace que la rentabilidad aumente. Aunque en parte es cierto, hay algo que los hace más interesantes. Ahora luego te cuento un poco más, pero antes vamos a analizar una cosa. ¿Por qué son más baratos los pisos sin ascensor? Obviamente porque no son tan cómodos como los que lo tienen, pero además es porque son activos menos líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú quieres venderlos en el mercado, la gente que va a querer comprarlos no será tanta como pisos que tienen ascensor, porque al final para elegir una primera vivienda para vivir, mucha gente le da palo elegir un piso sin ascensor, mientras que tienen menos reparo en alquilar un piso que no tiene ascensor, porque saben que es algo que puede ser temporal y cuando quieran pueden irse. Por cierto, una de las cosas que nos hizo empezar a cambiar de idea respecto a comprar sin ascensor, además de los números y la rentabilidad, fue que una madre del cole de mi hijo nos invitó al cumpleaños de su hija en su casa. Y resulta que cuando llegamos vimos que vivía en un segundo sin ascensor. Y la verdad es que nos sorprendió bastante. Le preguntamos que cuál era el motivo de haber alquilado este piso y ella nos dijo que es que ese piso estaba muy cerca de donde vivía su madre y por tanto le era muy cómodo. Y el no tener ascensor al final no era algo que para ella fuera tan importante, sino que priorizaba estar cerca de su madre. Y que además ella estimaba que pagaba al mes algo menos que si el piso tuviera ascensor. Bueno, como te decía antes, además de pagar algo menos por este piso sin ascensor, también hay una cosa que aumenta la rentabilidad y por eso es interesante comprar este tipo de inmuebles. Y es que los gastos de comunidad son bastante menores que las comunidades que tienen ascensor. Por ejemplo, si compras un piso con ascensor, normalmente vas a tener que pagar entre unos 50-70 euros al mes. Obviamente depende del tipo de comunidad. Mientras que los pisos sin ascensor es fácil que pagues entre 20, 30, 40 euros. Y esto repercute mucho en tu cash flow, es decir, en el dinero neto que obtienes cada mes. Por eso, cuando queremos maximizar nuestro cash flow mensual, es decir, el dinero neto que nos ponemos en nuestro bolsillo, estos 30 o 40 euros pueden suponer una gran diferencia. Y vamos con el enemigo número 4, la rentabilidad. Pero a ver, ¿no se supone que tenemos que buscar inmuebles rentables? Sí, así es. Pero si te estás iniciando, te recomendaría que empezaras en una zona que tú dominas, aunque sea menos rentable de lo que pueden ser otras. Es decir, no te ciegues en buscar rentabilidades del 9 o 10% bruto y baja un poco el listón para tu primera compra o tus primeras compras. Porque la idea para empezar es no ponerse las cosas difíciles, sino empezar por algo sencillo y si buscas este tipo de pisos puede que te desesperes y que tardes mucho en encontrarlos. Al final, una de las claves de la inversión inmobiliaria es empezar a girar la rueda y romper el hielo. Es decir, una vez pasas por todo el proceso completo de búsqueda de oportunidad, oferta, negociación, firmar las arras, financiarte, la compraventa, la reforma o el lavado de cara y el alquiler, la siguiente vez que vuelvas a hacer esto va a ir mucho más rodado. Te lo cuento por experiencia. Y es algo que yo escuchaba una y otra vez, pero que no acababa de creerme. Y es cierto que cuando pasas por esto una o dos veces, luego las siguientes van el doble o el triple de rápido. Y es más, el primer piso que compramos estuvimos 3 meses haciendo visitas. Hicimos en total más de 50 visitas. En cambio, los 4 pisos siguientes que compramos lo hicimos en apenas 4 o 5 meses. Y tal vez haríamos para cada uno de ellos 10 visitas o menos. Como ves, la diferencia es abismal. Y vamos con el último enemigo, el enemigo número 5, y es tu entorno. Tu entorno puede lastrarte en tu camino inversor. Y también te lo digo con conocimiento de causa, me ha pasado. Y es que mucha gente tiene aversión a la deuda y te trasladan sus miedos. Ni se os ocurra pedir un préstamo hipotecario, que al final el banco os va a embargar y os lo va a quitar todo, es muy peligroso. Realmente hay gente que tiene esta aversión a la deuda y tiene ese miedo de pedir préstamos. Asocian a esta deuda hipotecaria el concepto de deuda en general. Y la gente cuando escucha deuda le entran los temblores. Y no saben que hay lo que se llama deuda mala
mala y deuda buena. Digamos que la deuda mala sería aquella que se utiliza para comprar pasivos, es decir, cosas que no ponen dinero en tu bolsillo, como un coche, como un reloj, como objetos así más de lujo. Y la deuda buena es la que se utiliza para seguir comprando activos que te generen a su vez más dinero, como por ejemplo los inmuebles. Incluso también me he encontrado con algunos conocidos que dicen: si compras con deuda bancaria, al final el negocio lo hace el banco y tú eres un sirviente del banco o un trabajador para el banco que le está recaudando todos los intereses que el banco cobra. En mi opinión, esto es una visión totalmente equivocada. Al final, el banco puede ser un aliado tuyo. El banco te está ayudando a obtener financiación y a sacarle más rentabilidad a tu dinero y obviamente quiere parte del pastel. Pero mucha gente prefiere crecer más despacio porque le jode tener que darle dinero al banco y prefiere esperar más años para ahorrar capital y comprar directamente que apoyarse en el banco para invertir. Que por cierto, si estas personas supieran bien la diferencia tan grande que hay de rentabilidad entre poner el dinero de tu bolsillo o comprar con hipoteca, posiblemente cambiarían de opinión. Abajo en la descripción del vídeo te dejo un artículo en el que hablo más sobre este concepto, de la diferencia que hay de rentabilidad entre comprar con hipoteca y comprar a tocateja. Y bueno, para acabar, decirte que en este vídeo te he contado 5 de los principales enemigos que yo me he encontrado al invertir en inmuebles para alquilar. Pero no pienses que estos son todos y que ya puedes salir corriendo a invertir en inmuebles sin ningún temor. Si quieres invertir en inmuebles a nivel más profesional y obtener buenas rentabilidades, te recomiendo que sigas profundizando y te sigas formando. En mi blog vivirdeinmuebles.com y también en el canal de YouTube vas a encontrar vídeos que te pueden seguir ayudando. Pero si quieres hacer uso del atajo que cogí yo, echa un ojo a la descripción y te cuento. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, deja un comentario y suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. ¡Hasta pronto!